En esta unidad temática se analizarán las distintas hormonas esteroides. ¿Qué son? ¿Cuál es su característica estructural química más importante? ¿Cómo se metabolizan? Su síntesis, su degradación, qué funciones cumplen en el organismo humano y también cuáles son sus mecanismos de acción a nivel celular. También es importante destacar que el metabolismo de los esteroides puede afectarse en distintas patologías. Los esteroides son lípidos que tienen en común el núcleo hipotético ciclopentano-peridofenantreno. Su principal referente es la molécula del colesterol. Como se recordará, la molécula de colesterol tiene 27 carbonos, con un oxidrilo en el carbono 3, una doble ligadura entre los carbonos 5 y 6, sustituyentes laterales en los carbonos 10 y 18 y una cadena lateral en el carbono 17. Esto hace que el colesterol tenga 27 carbonos y en cuanto a sus funciones, el colesterol tiene una función estructural como componente de membranas, lipoproteínas plasmáticas y una función metabólica como precursor de la síntesis de ácidos y sales biliares, hormonas esteroides y vitamina D3. Los alimentos con más de 200 miligramos por ciento de colesterol incluyen las vísceras, los embutidos, los fiambres, la yema de huevo, la manteca y los quesos de alta maduración. Todos estos alimentos están proscriptos en los pacientes que padecen hipercolesterolemia. El eje hipotálamo-hipófiso-glándulas suprarrenales consiste en que el hipotálamo produce un factor liberador de corticotrofina conocido con el nombre de CRF, el cual actuando sobre la adenohipófisis promueve la síntesis y la liberación de la adrenocorticotrofina o ACTH. Esta hormona, al actuar sobre las glándulas suprarrenales, lleva a la producción y liberación de corticoides, y estos corticoides a su vez ejercen un feedback corto sobre la hipófisis en primer lugar y un feedback largo finalmente sobre el hipotálamo. Ante una situación de estrés, el hipotálamo responde con una mayor liberación de factor liberador de corticotrofina que actuando sobre la adenohipófisis va a liberar un precursor que es la molécula de proopiomelanocortina. La proopiomelanocortina es una hormona precursora de la CTH y de la beta-lipotropina, las cuales se pueden clivar y generar la alfa-melanocito estimulante y la CTH, la beta-melanocito estimulante y la beta-endorfina. Las acciones fisiológicas de la adrenocorticotrofina tienen que ver con un aumento en la secreción de glucocorticoides por la corteza suprarrenal. Estas hormonas aumentan el catabolismo proteico muscular e inducen las enzimas claves de la gluconeogénesis, sobre todo la piruvato carboxilasa y la fosfenolpiruvato carboxiquinasa. De tal manera se produce un aumento de la glucemia en situaciones de ayuno intermedio o prolongado, por ejemplo. Por otro lado, los glucocorticoides inducen a la enzima metiltransferasa de la médula adrenal con un aumento de la liberación de adrenalina y así tenemos los distintos efectos alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3 adrenérgicos. Alfa 1, por ejemplo, la vasoconstricción y la contracción del músculo liso genitourinario. Alfa 2, la inhibición de la secreción de insulina. Beta 1, el aumento de las propiedades de la fibra miocárdica, beta 1 también la glucogenólisis, beta 2 la broncodilatación y la vasodilatación y beta 3 el efecto es predominantemente lipolítico. Las hormonas esteroides, que tienen en común el ciclopentano-peridofenantreno, son hormonas que pueden difundir fácilmente a través de las membranas biológicas, no necesitando de mecanismos de segundos mensajeros. Atravesada la membrana plasmática, la hormona esteroide puede tener su receptor tanto a nivel citoplasmático como a nivel del núcleo.
Independientemente de ello, si el receptor se encuentra en el citoplasma, el complejo hormona-receptor viaja hacia el núcleo y se une a la región del ADN conocido como elemento sensible a la hormona. Esta región del ADN está en franco contacto con el gen promotor, que es el que inicia la transcripción del ARN mensajero que posteriormente llevará a las proteínas codificadas por dicho gen. Este mecanismo de receptor citoplasmático es utilizado tanto por los gluco como los mineralocorticoides. En el caso de hormonas como los esteroides sexuales y la vitamina D3, el receptor para la hormona se encuentra situado directamente en el núcleo. Por lo tanto, la hormona atraviesa la membrana plasmática, llega a través del citoplasma, atraviesa la membrana nucleoplasmática y una vez que está en el núcleo se une al receptor, básicamente en un sitio que es conocido como el nombre de elemento sensible a la hormona. Igual que antes, el elemento sensible a la hormona activa el gen promotor, el cual produce un ARN mensajero que después en el citoplasma codificará la síntesis de las distintas proteínas inducidas justamente por estas hormonas, ya sea sexuales o vitamina D3. El primer paso en la biosíntesis de hormonas esteroides es el transporte del colesterol a la mitocondria, proceso mediado primeramente por la proteína STAR, que es la abreviatura de proteína estrogénica regulatoria aguda. Los mecanismos generales de formación de las hormonas corticoadrenales implican procesos de hidroxilación, deshidrogenación, isomerización y acortamiento oxidativo de la cadena lateral. El colesterol sufre dos hidroxilaciones sucesivas en los carbonos 20 y 22 por acción de una citocromo P450 que ya habíamos visto anteriormente. El 20-22 dihidroxicolesterol, por acción de una liasa llamada 20-22 desmolasa, sufre el acortamiento oxidativo de 6 carbonos, de tal manera que vamos a tener una nueva molécula que es la pregnenolona, mitad colesterol y mitad progesterona. La pregnenolona va a difundir del interior de la mitocondria al citoplasma para continuar su metabolismo. El colesterol se hidroxila dentro de la glándula suprarrenal a nivel mitocondrial en los carbonos 20 y 22 gracias a la presencia del citocromo P450. El compuesto formado, el 20-22 dihidroxicolesterol, por acción de una liasa que es la 20-22 desmolasa, pierde una cadenita lateral de 6 carbonos y forma entonces lo que se llama con el nombre de pregnenolona. Una vez que la pregnenolona está en el citoplasma, pasa entonces al retículo endoplásmico liso, donde por acción de una delta 4 isomerasa cambia la posición de la doble ligadura que originalmente estaba entre los carbonos 5 y 6, ahora pasa a las posiciones 4 y 5. Por el otro lado, gracias a una 3-betaol deshidrogenasa, el oxidrilo del carbono 3, primariamente del colesterol, se transforma ahora en una cetona. Este carbono, mejor dicho, esta molécula de 21 carbonos, recibirá ahora el nombre de progesterona. La progesterona se hidroxilará en el carbono 17 primeramente para formar 17-alfa hidroxiprogesterona y posteriormente por una 21 hidroxilasa, siempre a nivel del retículo endoplásmico liso, se va a transformar en 11 desoxicortisol. La pregnenolona, por la acción combinada de la delta 4 isomerasa y la 3-betaol deshidrogenasa, se transforma en progesterona. Esa progesterona posteriormente se hidroxilará en el carbono 17, formando la 17-alfa hidroxiprogesterona, y luego en el carbono 21, siempre a nivel del retículo endoplásmico liso, formándose el 11 desoxicortisol, que está libre para ser transportado, como les decíamos recién, a la mitocondria
y formar un metabolito activo en estas acciones que están relacionadas con el tema de la estimulación del vómito. El 11-desoxicortisol entonces ingresa nuevamente a la mitocondria y por una 11-beta hidroxilasa se transforma finalmente en cortisol. Este cortisol puede transformarse por una deshidrogenasa en cortisona, siempre a nivel mitocondrial. La presencia de oxígeno en el carbono 17 de la molécula determina que un compuesto tenga acción predominantemente glucocorticoide. Esta acción se exalta si además existe oxígeno en el carbono 11, como sucede por ejemplo con la molécula de cortisol. Por otro lado, la progesterona se puede hidroxilar en el carbono 21, siempre a nivel del retículo endoplásmico liso, para formar la 11-desoxicorticosterona. Este producto va a ingresar al interior de la mitocondria y por una 11-beta hidroxilasa va a formar el segundo de los glucocorticoides, que es la corticosterona. La corticosterona dentro de la mitocondria, por una 18 hidroxilasa y por una 18 hidroxideshidrogenasa, forma la aldosterona. Como ustedes recordarán, la aldosterona tiene una acción metabólica predominantemente sobre el metabolismo hidrosalino en el sentido de producir la retención de sodio y agua y la excreción de potasio. En el caso de la aldosterona, la ausencia de oxígeno en el carbono 17 determina que un compuesto tenga acción predominantemente mineralocorticoide. Esta acción se exalta además si existe oxígeno en el carbono 18. ¿Cómo se realiza el transporte de las hormonas esteroides? En el caso de los glucocorticoides pueden circular libres, es la fracción activa, unidos a la albúmina o unidos a una transcortina, que es una alfa-2 globulina que transporta principalmente cortisol y corticosterona. Por otra parte, la aldosterona no tiene una proteína específica de transporte, su unión a la albúmina es débil y solo un 30% se liga a la transcortina. En el hígado, los glucocorticoides son catabolizados a través de reducciones sucesivas en los carbonos 4, 3 y 20 que se realizan a nivel del microsoma hepático. Se forman los tetra y hexahidroderivados urinarios, conocidos genéricamente con el nombre de 17 hidroxicorticosteroides urinarios. La biosíntesis de andrógenos a nivel de la glándula suprarrenal se realiza por la llamada vía delta 5. Ello sucede porque la sustancia precursora es la pregnenolona, que tiene una doble ligadura, igual que el colesterol, entre los carbonos 5 y 6. La síntesis se realiza a nivel del retículo endoplásmico liso, donde la pregnenolona en primer lugar se hidroxila en el carbono 17 para formar la 17-alfa-hidroxipregnenolona, que posteriormente por una 20-hidroxilasa y por una 17-20-liasa se transforma en dehidroepiandrosterona o DEA, que es el principal andrógeno de origen suprarrenal. Esta dehidroepiandrosterona puede eliminarse a través de la orina o bien continuar su metabolización a través de una 17-deshidrogenasa, de una 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa complementada con la acción de una delta 4 isomerasa y convertirse entonces en androstenodiol, el cual posteriormente por una deshidrogenasa terminará dando la testosterona. Enfatizamos que el principal andrógeno de origen suprarrenal es la dehidroepiandrosterona. La biosíntesis de andrógenos a nivel de las gonadas se realiza por la denominada vía delta 4. La sustancia precursora es la progesterona, que tiene una doble ligadura entre los carbonos 4 y 5.
La misma progesterona, por una 17-alfa hidroxilasa, se transforma en 17-alfa hidroxiprogesterona, la cual por una 20 hidroxilasa y por una 17-20 liasa forma la androstenodiona, que finalmente por una 17 deshidrogenasa completará la síntesis de la misma testosterona. Todo este proceso se realiza a nivel del retículo endoplásmico liso en las gonadas. La testosterona, hormona esteroide de 19 carbonos, es el principal andrógeno cuya síntesis se realiza fundamentalmente en el testículo, en la glándula suprarrenal, en la placenta y en muy pequeñas cantidades a nivel del ovario. La testosterona puede convertirse en 5-alfa-dihidrotestosterona y en estrógenos. La conversión en 5-alfa-dihidrotestosterona ocurre en el hígado, folículos pilosos de la piel y en órganos accesorios de la reproducción. La 5-alfa-dihidrotestosterona es el metabolito activo de la testosterona. Posee el doble de actividad biológica que la misma testosterona, tiene 19 carbonos y la enzima que lo forma se denomina 5-alfa-reductasa y depende de NAD-fosfato reducido. ¿Cuáles son las principales acciones metabólicas de los andrógenos? A nivel de las gonadas, los andrógenos participan en el mantenimiento de la función testicular y en el desarrollo de los órganos accesorios. A nivel metabólico, los andrógenos estimulan el anabolismo proteico, el metabolismo del hueso y también la síntesis de eritropoyetina. Los 17 cetosteroides urinarios son los productos finales del catabolismo de los andrógenos. Son compuestos de 19 carbonos con grupo cetona en posición 17 y tienen un doble origen. 70% provienen de la suprarrenal y un 30% provienen del testículo. Los 17 cetosteroides de origen suprarrenal provienen principalmente de la dehidroepiandrosterona o DEA, que se convierte en el hígado en androsterona y etiocolanolona. Los dos últimos y la DEA se excretan conjugados, principalmente con sulfato, pero también lo hacen con ácido glucurónico a través de la orina. Un 10% del cortisol metabolizado en el hígado lo hace a 17 cetoesteroides, que tienen la particularidad de estar oxigenados en la posición 11, se llaman 11-oxi-17 cetoesteroides, ya que provienen del cortisol, que es un esteroide 11-hidroxilado. La excreción diaria de 17 cetosteroides es de 10 miligramos en la mujer a través de la orina y de 15 miligramos en el hombre. El aumento en los niveles de 17 cetosteroides urinarios puede deberse a tumor suprarrenal, hiperplasia suprarrenal congénita, síndrome de Cushing, cáncer ovárico, cáncer testicular, poliquistosis ovárica y también en el estrés. Estructura química del estradiol. El principal estrógeno es el 17-beta-estradiol. Como pueden ver ustedes en su estructura química, tiene algunas particularidades que hacen del estradiol una sustancia química muy particular. En primer lugar, podrán apreciar que en el carbono 3 se encuentra un oxidrilo, exactamente igual que en el colesterol. Podrán apreciar las ligaduras alternas que tiene el núcleo A del ciclopentano-peridofenantreno y podrán apreciar que esta estructura química tiene un oxidrilo en el carbono 17 y tiene solamente 18 carbonos. Acuérdense que los andrógenos tienen 19, los progestágenos tienen 21 carbonos y el mismo colesterol tiene 27 carbonos. Existen dos caminos para llegar al estradiol. A partir de la androstenodiona por una aromatasa se transforma en estrona y la estrona por 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa en estradiol y por el otro lado la androstenodiona también por una 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa puede transformarse en testosterona, la cual por una aromatasa termina dando el 17 beta estradiol.
¿Cuáles son las acciones metabólicas de los estrógenos? Los estrógenos actúan sobre las gonadas, sobre el anabolismo y también son antagonistas de la insulina. Son los responsables del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios femeninos. A nivel del hueso favorece el anabolismo y por último son antagonistas de la acción de la insulina. Tanto el hígado como la placenta poseen una 17-alfa hidroxilasa que convierte el estradiol en estriol, que se elimina por orina y puede ser de utilidad para el diagnóstico y seguimiento del embarazo. El producto final del catabolismo de los estrógenos es el estriol. Como pueden apreciar ustedes, el estriol tiene un oxidrilo en el carbono 3, ligaduras alternas en el anillo A del ciclopentano peridofenantreno, un oxidrilo en el carbono 17 y otro oxidrilo en el carbono 16. En total tiene 18 carbonos y 3 oxidrilos. Las causas más comunes del síndrome de Cushing son las siguientes. En primer lugar, cuando un médico administra una medicación y como consecuencia de esa medicación el paciente tiene efectos adversos, eso es lo que se conoce con el nombre de iatrogenia. Es lo que sucede cuando se utilizan corticoides de manera prolongada. En segundo lugar, tenemos la hiperplasia adrenal, que puede ser secundaria a un aumento del ACTH, ya sea por tumores benignos de la corteza suprarrenal, denominados macro o microadenomas, o bien a tumores, como ser el cáncer de pulmón, que producen sustancias ACTH símiles. Por otro lado, también en tercer lugar y menos frecuentemente, las neoplasias adrenales, ya sean tumores benignos o malignos, como adenomas o carcinomas, constituyen otra de las causas del síndrome de Cushing. Concretamente, el síndrome de Cushing se caracteriza por una hipersecreción de glucocorticoides, de mineralocorticoides y de hormonas sexuales, que son todas las hormonas que produce la corteza suprarrenal. Como consecuencia del aumento de la secreción de glucocorticoides, se produce por un lado un aumento del catabolismo proteico. En la piel tenemos proteínas como la elastina, la queratina, el colágeno, y justamente el aumento del catabolismo de dichas proteínas hace que la piel pierda su elasticidad y aparezcan entonces estrías atróficas de coloración rojo vinosas, ya que los corticoides son fundamentalmente vasodilatadores. También, como consecuencia del aumento del catabolismo proteico, se catabolizan proteínas musculares, aumenta la movilización de aminoácidos que van a gluconeogénesis y esto genera hiperglucemia y una diabetes secundaria. También, como consecuencia de la mayor movilización de aminoácidos, la masa muscular se debilita y entonces aparece debilidad muscular como síntoma. Por otro lado, también el catabolismo proteico a nivel de los huesos genera osteoporosis y como consecuencia de ello fracturas patológicas, es decir, fracturas ante mínimos esfuerzos. Por otro lado, el aumento de la secreción de corticoides provoca una mayor secreción de ácido clorhídrico, lo cual es causa de gastritis y úlceras pépticas, y también el aumento de la secreción de corticoides moviliza las bombas a nivel cerebral, sobre todo de sodio y potasio, de tal manera que el paciente puede tener episodios psicóticos. Por el lado del aumento de la secreción de mineralocorticoides, el paciente tiene retención de sodio y agua que genera hipertensión arterial y edemas, y por el otro lado el aumento de esteroides sexuales que llevan a la presencia de amenorrea y de hirsutismo. Ya dijimos que los glucocorticoides aumentan la gluconeogénesis hepática por un aumento del catabolismo proteico. Como consecuencia de esta hiperglucemia y diabetes secundaria, aumenta la secreción de insulina por parte de la célula beta pancreática, lo cual genera un aumento de la lipogénesis que lleva a justificar muchas de las manifestaciones objetivas que ustedes van a ver en estos pacientes, como ser las facies de luna llena, la obesidad centrípeta y la jiba de búfalo.
En el síndrome de Cushing vamos a establecer tres etapas: una etapa de confirmación, una etapa de diferenciación y una etapa de localización. La etapa de confirmación consiste en el dosaje de cortisol libre urinario o CLU que se debe realizar entre las 22 y las 23 horas, que es el horario en que normalmente la secreción de corticoides suele ser más baja. Niveles altos a esa hora de la noche confirman el síndrome de Cushing. La etapa de diferenciación consiste básicamente en establecer si el problema está a nivel hipotálamo hipofisario o si el nivel es ubicable a nivel de las suprarrenales. Para ello, hacemos el dosaje de ACTH plasmática. Si la ACTH es alta, ya sabemos que el problema es hipotálamo hipofisario o que puede ser ectópico, y si la ACTH es baja, seguramente el origen es suprarrenal. También en esta etapa de diferenciación se pueden hacer pruebas de supresión mediante la administración de corticoides y la medición concomitante de los niveles de ACTH. Por último, la etapa de localización anatómica es saber dónde está el origen del problema. Si se sospecha una localización hipofisaria, podemos pedir una radiografía de cráneo, una tomografía computada o bien una resonancia magnética, es decir, diagnóstico por imágenes. Si sospechamos el origen suprarrenal, una ecografía o tomografía de suprarrenales, y si sospechamos que el problema está en el pulmón, es decir, que existe un cáncer de pulmón que produce de manera ectópica niveles altos de ACTH, entonces pedimos una radiografía de tórax. Las manifestaciones clínicas más importantes del síndrome de Cushing tienen que ver con obesidad central, jiba de búfalo, estrías rojovinosas, hipertensión arterial, diabetes secundaria, osteoporosis y fracturas patológicas, debilidad muscular, gastritis y por último psicosis. En esta diapositiva podemos ver lo que es el hábito del paciente Cushing. Fíjense ustedes las fases, que se llama fases de luna llena, rubicunda, pletórica, con un aumento de la distribución de grasa de carácter centrípeto. Observen ustedes cómo contrasta el tórax y el abdomen del paciente con los brazos y las piernas. Fundamentalmente esta diferencia hace que la obesidad sea, como dijimos, de tipo centrípeta. Por otro lado, lo que se puede apreciar es la distribución de las estrías rojovinosas que van a ser permanentes y que tienen que ver con el mayor catabolismo proteico y con el carácter vasodilatador que tienen los glucocorticoides. Este es el hábito habitual del paciente con síndrome de Cushing. Aquellos pacientes que reciben corticoides durante mucho tiempo tienen un hábito parecido. Nada más que en ese caso se habla de hábito cushingoide. También el síndrome de Cushing se acompaña de manifestaciones de laboratorio. Por ejemplo, en el hemograma vamos a encontrar una leucocitosis con neutrofilia, linfopenia y eosinopenia. La eritrosedimentación está acelerada como consecuencia que estos pacientes son más proclives a las infecciones. En tercer lugar, la glucemia está elevada como consecuencia de la diabetes secundaria ya descripta, y en los gases en sangre vamos a tener alcalosis metabólica. El ionograma plasmático lo que nos va a mostrar es que estos pacientes tienen hipocalemia con hipocloremia. Finalmente, vamos a tener un aumento de la secreción de cortisol libre plasmático y urinario y de 17 hidroxicorticosteroides urinarios. También estos pacientes, como consecuencia de la osteoporosis y del recambio proteico-óseo, van a tener hipercalciuria. El síndrome de Addison es el conjunto de signos y de síntomas que aparecen como consecuencia de una insuficiencia suprarrenal crónica. Sus causas más comunes incluyen las causas autoinmunitarias, la adrenalitis autoinmune es la más frecuente, y luego infecciones crónicas como la tuberculosis, el virus de la inmunodeficiencia humana y finalmente tumores malignos. Como consecuencia de la disminución de la secreción de glucocorticoides,
Las manifestaciones clínicas consistirán en tendencias a la hipoglucemia, hipotensión arterial, astenia, adinamia, aumento de la pigmentación cutánea, pérdida de vello, amenorrea y acidosis metabólica hiperpotasémica. En el síndrome de Addison, recuerden ustedes que el déficit de corticosteroides lleva a un aumento de liberación del factor liberador de corticotrofina, feedback largo hasta el hipotálamo y corto hacia la adenohipófisis. Esto lleva a un aumento de la liberación de propiomelanocortina y un aumento de la secreción de la ACTH. Recuerden ustedes también que dentro de la molécula de ACTH está contenida la alfa-melanocito estimulante. Por lo tanto, la liberación de la secreción de propiomelanocortina lleva a un aumento de la secreción de ACTH y beta-lipotropina y dentro de la ACTH también vamos a tener un aumento de la síntesis de alfa-melanocito estimulante que a su vez actuará sobre los melanocitos favoreciendo la hiperpigmentación cutánea. Entonces, en la insuficiencia suprarrenal crónica, el paciente estará hiperpigmentado. Una de las manifestaciones clínicas más salientes en la insuficiencia suprarrenal crónica o síndrome de Addison es la hiperpigmentación, que puede aparecer tanto en la piel, en las palmas de las manos, en los pies, en el cuerpo en general, sino también en las mucosas, como ser por ejemplo en las encías y en la cavidad oral. A continuación veremos la estructura química, acciones fisiológicas y qué sucede cuando en el organismo humano existe ya sea una deficiencia de la vitamina D o bien un exceso. La vitamina D pertenece al grupo de las vitaminas liposolubles y es una prohormona esteroide que interviene en la absorción de calcio y fósforo en el intestino y por lo tanto en el depósito de los mismos a nivel de los huesos y también de los dientes. Con respecto a su estructura química, podemos decir que la vitamina D presenta dos vitámeros principales: la vitamina D2, que es el ergocalciferol de origen vegetal, cuyo precursor es el ergosterol, y la vitamina D3 o colecalciferol, que es de origen animal y su precursor es el 7-dehidrocolesterol. Estructuralmente, tanto la vitamina D2 como la vitamina D3 son secoesteroides, es decir, derivados del ciclopentano peridofenantreno, en los cuales los anillos de carbono son abiertos por fotólisis debido a la luz ultravioleta sin proceso enzimático alguno. Este proceso es totalmente espontáneo. Otra forma de aporte es sintetizarla a través de la exposición a la luz solar. Esta síntesis ocurre convirtiendo un precursor, el 7-dehidrocolesterol de la piel, en vitamina D. En lo que respecta a su conservación, la vitamina D es una vitamina estable, no es destruida durante la cocción y puede ser conservada durante un largo periodo. Se deteriora u oxida al entrar en contacto con la luz y el oxígeno. ¿Cuáles son sus requerimientos? Se recomienda una ingesta diaria de 200 a 400 unidades internacionales de vitamina D en lactantes, niños y adultos. No se justifica el aumento del aporte de vitamina D tanto en el embarazo como en la lactancia. La luz solar es una fuente importante de vitamina D, dado que los rayos ultravioletas dan inicio a la síntesis de la misma a nivel de la piel. Ante el estímulo de la luz solar, el 7-dehidrocolesterol se convertirá en colecalciferol, que es la provitamina D3, y el ergosterol en ergocalciferol, que es la provitamina D2. El 7-dehidrocolesterol, por la acción de la luz ultravioleta, sufre la fotólisis enzimática, transformándose en un secoesteroide o anillo de estructura abierta, que es el colecalciferol. El 7-dehidrocolesterol, por acción de la radiación ultravioleta presente en la radiación solar, se transformará por fotólisis no enzimática en colecalciferol.
o también llamada la provitamina D3. El colecalciferol, a través de la sangre y transportado por una alfa-2 globulina, llegará entonces al hígado, donde se hidroxilará en el carbono 25, formando el 25-hidroxicolecalciferol. Este mismo compuesto, a través de la sangre, llegará al riñón y, según los niveles de calcemia, se transformará en 1,25-dihidroxicolecalciferol si la calcemia está baja, o bien en 24,25-dihidroxicolecalciferol si la calcemia es normal o está aumentada. Por supuesto, el 24,25-dihidroxicolecalciferol es un compuesto mucho menos activo que el 1,25. Ahora bien, una vez que ambos han cumplido su vida biológica, pueden ser transformados en un metabolito inactivo a nivel del riñón, que es el 1,24-dihidroxicolecalciferol. En los túbulos renales, el 25-hidroxicolecalciferol se hidroxila en el carbono 1 en caso de hipocalcemia por una 1-alfa-hidroxilasa mitocondrial que está ligada al citocromo P450 y se forma entonces el 1,25-dihidroxicolecalciferol o también llamado calcitriol, que es el metabolito activo de la vitamina D3. Regulación del alfa-1 hidroxilasa renal. Esta enzima, que es fundamental para la formación del 1,25-dihidroxicolecalciferol, tiene reguladores primarios y reguladores secundarios. Dentro de los reguladores primarios, el más importante es la hipocalcemia. Luego, el aumento de la PTH, la hipofosfatemia y el calcitriol bajo. Por tanto, los reguladores secundarios son los estrógenos, los andrógenos, la progesterona, la insulina, la hormona de crecimiento, la prolactina y la hormona tiroidea. ¿Cuáles son las acciones fisiológicas de la vitamina D3? La vitamina D3 participa en el aumento de la reabsorción intestinal de calcio y secundariamente de fósforo, en el aumento de la reabsorción tubular renal de calcio y secundariamente de fósforo, y también en el aumento de la actividad osteoclástica, con aumento de la resorción ósea y aumento también de la liberación de calcio. Por todas estas acciones, la vitamina D es una vitamina fundamentalmente hipercalcemiante. La vitamina D, por ser una vitamina liposoluble, puede atravesar libremente las membranas biológicas. Una vez que está dentro de la célula, recuerden ustedes que el receptor de la vitamina D se encuentra en el núcleo, formando parte de la superfamilia de receptores de hormonas esteroides. La unión del ligando con el receptor se realiza en un punto del ADN conocido con el nombre de elemento sensible a la hormona. La unión del complejo a dicho elemento sensible a la hormona activa el gen estructural para que de esa manera pueda desencadenar el proceso de transcripción del ADN con la formación de un ARN mensajero que posteriormente codificará en el citoplasma a nivel de los ribosomas la síntesis de las distintas proteínas que actúan como mediadores de las acciones de la vitamina D. En caso de normo o hipercalcemia, el 25-hidroxicolecalciferol se hidroxila en el carbono 24 por una hidroxilasa mitocondrial que es la 24-alfa-hidroxilasa, formándose entonces el 24,25-dihidroxicolecalciferol, que es menos activo que la vitamina D3. En conclusión, la síntesis de vitamina D3 depende de la pigmentación de la piel y del grado de exposición a la luz solar. ¿Cuál es el metabolismo de la vitamina D? La vitamina D se deposita en el hígado, el cerebro, la piel, mayormente en los huesos, y por tratarse de una vitamina liposoluble, también se almacena en el tejido adiposo. Es común encontrar pacientes obesos con deficiencia de vitamina D.
Por lo tanto, tanto la vitamina D2 como la vitamina D3 son de igual potencia y dan origen al calcitriol D2 y al calcitriol D3. La deficiencia de vitamina D en los niños provoca el raquitismo y en los adultos la osteomalacia. Todo depende de si se han cerrado o no los cartílagos de crecimiento. Las manifestaciones clínicas son mucho más evidentes en los niños, donde típicamente aparece retraso de crecimiento, deformidades óseas como el cráneo tabes, el rosario raquítico, el genu valgum, entre otras en los niños. En los adultos, las manifestaciones suelen ser mucho más sutiles. Aquí pueden apreciar ustedes en forma esquemática las manifestaciones que tienen los niños. La frente amplia o craniotabes, las deformidades de la columna vertebral, el rosario raquítico, las deformidades en los huesos del pecho y también en los huesos anchos, los talones engrosados y característicamente estos niños presentan deformidades de las piernas en lo que se llaman las piernas en paréntesis o genu valgum. La hipervitaminosis D ocurre cuando se administran cantidades exageradas de la misma. Suele aparecer hipercalcemia y como consecuencia de la hipercalcemia, el paciente tiene una pérdida de apetito, lo que se conoce con el nombre de anorexia, náuseas, vómitos, constipación, aumento de la diuresis o poliuria, aumento de la sed o polidipsia y en el electrocardiograma característicamente aparece un acortamiento del segmento QT. Las acciones de la hormona paratiroidea implican el aumento de la reabsorción intestinal de calcio y secundariamente de fósforo, aumentar la formación del 1,25-dihidroxicolecalciferol renal, aumentar la reabsorción renal de calcio y de magnesio, aumentar la excreción de fosfatos, provocando hipofosfatemia e hiperfosfaturia y bicarbonato a través de la orina. Por otro lado, también la paratormona favorece la resorción ósea. Fíjense ustedes que la principal diferencia con la vitamina D es el aumento de la excreción de fosfatos a través de la orina. Hemos hablado del síndrome de Cushing, pero ¿quién fue Cushing? Harvey Williams Cushing fue un médico estadounidense e instaurador de la neurocirugía como técnica quirúrgica que desarrolló desde su base. Realizó interesantes aportes en la descripción de los sistemas de coordinación orgánica, fisiología renal, observación de la hipófisis, y en 1932 describió el famoso síndrome de Cushing trabajando con pacientes obesos que presentaban hipertensión arterial. ¿Y quién fue Addison? Thomas Addison fue un científico y médico británico del siglo XIX. Describió varias enfermedades, entre las que se encuentran la célebre enfermedad de Addison, relacionada con una patología degenerativa de las glándulas suprarrenales, y también la anemia perniciosa, que es una enfermedad causada por la incapacidad de absorber la vitamina B12. Muchas gracias por la atención dispensada.